a todos y bienvenidos otro día más a nuestro canal. Mi nombre es Elizabeth y el día de hoy les compartiré una nueva historia, un nuevo caso. Así que sin más que agregar, comencemos rápidamente con todos los detalles. Elise Araujo Quitano Matsunaga nació el 29 de noviembre de 1981 en el estado de Paraná, Brasil. Cuando era muy pequeña, su padre la abandonó a ella y a su mamá Dilda Araujo, por lo que tuvo que encargarse de salir adelante sola con Elise. Ambas vivían en una pequeña casa con pocas comodidades en una zona alejada de la ciudad. Allí criaban animales y muchos de sus alimentos venían de huertos. Al tiempo, Dilda consiguió un trabajo como empleada doméstica en Brasilia, la capital de Brasil, así que se mudó allí, dejando así a Elise con su madre y su hermana. Elise estuvo viviendo con su abuela y su tía durante varios años, hasta que su madre regresó y se fue a vivir con ella. Con el tiempo, Dilda conoció a un hombre quien comenzó a vivir con ellas en la casa y al poco tiempo tuvieron una hija juntos. Elise se llevaba muy bien con su hermana, pero tenía una relación distante con su padrastro, sobre todo porque ella veía actitudes muy extrañas en aquel hombre. Ya entrada en su adolescencia, ella notaba que su padrastro la veía mucho y sentía miradas mientras se bañaba o cambiaba, pero no había sucedido nada hasta que un día, mientras ella se encontraba bañando, vio que alguien la observaba desde la ventana del baño. Al darse cuenta de esto, Elise intentó averiguar quién era esa persona y se dispuso a salir de la ducha. Sin embargo, antes de salir, su padrastro entró y abusó sexualmente de ella. Esto, sin duda alguna, fue muy traumático para la joven, por lo que tomó la decisión de agarrar todas sus cosas y huir de la casa. Mientras se encontraba caminando por la carretera, intentó llegar a otra ciudad cercana. En eso oscureció y un hombre en un auto comenzó a acosarla y a pedirle que se fuera con él. Elise estaba aterrada, así que corrió hacia adentro del bosque hasta perderse. No sabía a dónde ir ni a quién pedirle ayuda, así que pasó la noche en medio del bosque hasta que se quedó dormida. Al día siguiente, la familia de la joven estaba muy preocupada porque nadie sabía dónde se encontraba ni qué había pasado. Como era de esperarse, su padrastro tampoco mencionó nada con respecto al abuso. Por esto, y al ser una menor de edad, decidieron acudir a la policía para poner una denuncia por desaparición. Paralelo a todo esto, en medio del bosque, Elise fue encontrada por un hombre que vivía en una pequeña y acogedora cabaña. Este hombre la llevó a su casa y llamó a las autoridades de servicios infantiles para que pudieran buscarla. Cuando los agentes llegaron, Elise decidió mentir, ocultar su nombre para que no fuera devuelta a su casa, por lo que pasó a un hogar de niños huérfanos mientras podían ubicar a su familia. Sin embargo, al paso de 45 días, Elise fue enviada de regreso a su casa con su madre, en donde estuvo bastante atormentada por la presencia de su padrastro. Ella decidió no decir nada respecto de lo que había pasado con este hombre, y como no quería estar cerca de él, le pidió a su tía que la llevara a su casa. Es así como Elise vivió el resto de su adolescencia en la casa de su tía. Logró salir adelante, se graduó de la escuela y también se mudó a la ciudad de Curitiba para estudiar enfermería. Las personas que conocían a Elise la describían como una chica muy estudiosa, le gustaba aprender, era muy aplicada. Mientras estudiaba, Elise también trabajaba para pagar sus estudios universitarios. Su tía, por su parte, estaba muy contenta de que ella pudiera superarse por sí sola y la consideraba una chica muy buena. Luego de culminar sus estudios en enfermería y de trabajar también por un tiempo en un hospital, Elise se mudó a São Paulo para estudiar abogacía y allí también comenzó a su vez a prostituirse para poder pagar sus estudios. En este punto, Elise conseguía clientes a través de la página web para acompañantes Escort Boogie, en donde las mujeres eran mostradas como un catálogo para los hombres y ellos simplemente se dedicaban a elegir en estas revistas. Fue así como en el año 2004 conoció a Marcos Quitano Matsunaga, un hombre que era de origen asiático, más de 10 años mayor que ella. Este hombre era uno de los herederos de una de las empresas de alimentos más grandes de Brasil, llamada Jockey. Jockey viene siendo una empresa brasileña creada en 1960 por Yoshizo Kitano, un inmigrante japonés que se asentó en el país
y también era abuelo de Marcos Quitano. Esta a su vez era una corporación multimillonaria y una de las más grandes de Brasil en la industria alimentaria. A diferencia de Liz, Marco tuvo la mejor educación. Este sujeto asistió al mejor colegio y a la mejor universidad. Estudió administración de empresas y fue criado para hacerse cargo de la empresa familiar. Cuando Marcos y Liz se conocieron, él se encontraba casado y tenía 2 hijos. Liz se convirtió en su amante y él le pidió que dejara su trabajo sexual y fuera exclusiva para él. Y de esa manera él empezó a dar todas las comodidades. Marcos le pagaba todas sus cuentas, le compraba regalos, auto, departamento y la llevaba de viaje. Ya 3 años después de tener esa relación extramatrimonial, Marcos decidió divorciarse y luego se casó con Liz. Esto ocurrió en el año 2009, en una gran boda con más de 300 invitados en una iglesia anglicana. La pareja se mudó después a un penthouse muy lujoso. Ellos parecían una familia muy feliz. Estuvieron meses viajando por el mundo, cenando en lujosos restaurantes y practicando uno de sus hobbies, que era ir a cazar. Sin embargo, todo este encanto de recién casados duró muy poco tiempo, ya que Liz comenzó a sospechar que Marcos frecuentaba nuevamente los sitios web de servicios sexuales y que la estaba engañando con otras mujeres. Según el testimonio de Liz, incluso desde antes de casarse, Marcos era sumamente celoso y posesivo. Mientras ella estudiaba en la universidad, él le prohibía que estuviera con otros hombres en los grupos escolares y la vigilaba para que no tuviese amigos hombres. Esto hizo que Liz pensara en divorciarse en varias ocasiones y aunado a esto, tenían más de 1 año intentando tener un bebé y no lo lograban, por lo que habían también iniciado un proceso de fertilidad para ello. Finalmente, gracias a esto, Liz logró quedar embarazada y en el año 2011 tuvieron a su pequeña hija Ellen. Tras el nacimiento de la niña, los problemas en la pareja cesaron un poco. Marcos parecía estar muy contento con la llegada de su nueva hija y Liz estaba enfocada en su bebé. Pero esta paz entre ellos se rompió cuando pocos meses después del nacimiento de la pequeña, Liz sospechó que nuevamente Marcos le estaba siendo infiel, luego de haber encontrado unos correos electrónicos entre él y una escort del sitio web en donde ella trabajaba anteriormente. Debido a esto, en mayo de 2012, Liz contrató a un detective privado para que siguiera a su esposo y así descubrir si él estaba siendo infiel nuevamente. Ya para el 17 de mayo de 2012, Liz se fue a su antigua casa donde vivía con su tía para así visitarla. Mientras ella estaba en su ciudad natal, el detective que había contratado le envió también varias fotos de Marcos con su amante. Este se encontraba en un hotel de São Paulo y en un restaurante. 2 días después de enterarse de aquello, el 19 de agosto Liz regresó a São Paulo y cerca de las 6 de la tarde, Marcos fue a buscarla a ella y a su hija y también a la niñera que la estaba acompañando una vez que ellas llegaron al aeropuerto. Se sabe que para ese momento la niñera había acompañado a Liz a su viaje a Paraná y al llegar esa misma noche se fue del departamento. Aproximadamente a las 7:30 de la noche, Marcos fue por una pizza y pasaron toda la noche en la casa. Al día siguiente, Marcos debía asistir a una reunión muy importante, ya que la empresa Jockey Alimentos iba a ser vendida a un grupo estadounidense muy importante. Ese día, siendo ya el 20 de mayo, Marcos salió del departamento con destino a su oficina, en donde los empresarios estaban esperándolo. Sin embargo, pasaron las horas y Marcos no llegaba. Su familia, su esposa estaban muy preocupados. La policía pensaba que podría tratarse de un secuestro, ya que en los medios se había reflejado la noticia de que la empresa Jockey sería vendida por muchísimos millones. Pero conforme pasaron las horas, era cada vez más extraño que los secuestradores no se comunicaran con la familia para pedir un rescate. Cuando finalmente la policía le preguntó a Liz si sabía dónde podía estar su esposo, ella dijo que la última vez que lo vio fue cuando él salió de la casa la mañana del 20 de mayo con ropa y una maleta llena de dinero. Pasaron las horas y los días y Marcos no aparecía. Las autoridades sentían la presión por tratarse de un empresario de una de las familias más ricas del país, así que pusieron en marcha la investigación. Un día, Mauro, el hermano menor de Marcos, recibió un correo electrónico de su hermano que decía: «Diles a mamá y a Liz que estoy bien, no puedo hablar ahora». Esto era bastante extraño, pues él no entendía por qué razón haría algo así.
Elise asomó la posibilidad de que Marcos se hubiese ido con una de sus amantes, ya que para ese momento ella le había mostrado a la familia Quitano las cintas en donde se le ve afuera de un hotel con una escort. Paralelo a esto, 4 días después de la desaparición de Marcos, unas personas que caminaban por una carretera de tierra del municipio Cotia, en San Paulo, hallaron unas bolsas de plástico a un lado de unos matorrales y dentro de estas bolsas habían partes de un cuerpo. Inmediatamente llamaron a las autoridades para reportar el hallazgo. Los agentes llegaron al lugar y encontraron las partes en unas bolsas, indagaron en otras zonas cercanas y allí encontraron más bolsas con más partes de un cuerpo. Dentro de estas bolsas también se encontraron prendas de ropa de marca, lo cual era sorprendente para los detectives, ya que al indagar más sobre aquellas marcas, notaron que eran ropa muy costosa. Debido a que no se podía identificar el cuerpo de una manera sencilla por la forma en la que fue encontrado, esto fue enviado a un laboratorio forense para analizar e intentar dar con su identidad. Los forenses pudieron determinar que se trataba de un hombre que había recibido un disparo en la cabeza. Además, se les hizo muy extraño que los cortes que tenía el cuerpo eran bastante precisos. Además, parecía que no había sangrado durante el desmembramiento. Asimismo, determinaron que podía ser un hombre con ascendencia asiática, y al tener todos estos datos y características, las autoridades de San Paulo conectaron este hallazgo con el caso Yoki. De esta manera fue nombrado en todos los medios cuando Marcos desapareció. Un familiar de este hombre acudió a la morgue para ver si se podía lograr identificar su cuerpo, y en efecto pudo reconocer una marca que el hombre de 42 años tenía en una de sus manos, con el cual se pudo confirmar que sí se trataba de Marcos Quitano. Las autoridades tenían ahora la tarea de encontrar al culpable, y aunque creían que podía tratarse de un secuestro con homicidio, sabían que podía haber otros sospechosos. Como era de esperarse en otros casos, la policía comenzó a indagar más sobre Liz. Los oficiales solicitaron a los dueños del edificio donde vivía la pareja que les entregaran los videos de las cámaras de seguridad para revisarlos. Estuvieron viendo horas y horas de videos de personas que entraban, salían del edificio, y en un momento clave vieron como el 19 de mayo, Elise, Marcos y la pequeña niña subieron al penthouse. Asumen que ese fue el momento en que ella regresó del viaje. Posteriormente se le ve a la niñera irse y luego de un rato Marcos baja al ascensor y luego sube con una pizza, y luego de eso jamás se le ve bajar nuevamente. A la mañana siguiente se le ve a otra de las niñeras llegar cerca de las 6 de la mañana y alrededor de las 11 se puede ver a Liz bajando al ascensor con 3 maletas negras. Varias horas después se puede ver a Liz nuevamente subiendo al ascensor, pero esta vez sin las maletas. Toda esta cronología que vieron los detectives fue aún más sospechosa y en este punto estaban seguros de que Liz tenía algo que ver con la muerte de Marcos. Los oficiales pudieron obtener datos del teléfono de Liz y allí pudieron localizar la ubicación de ella exactamente donde fue encontrado el cuerpo de Marcos, y también esto coincidía perfectamente con la fecha en la que él pudo haber desaparecido. La policía allanó el departamento de la familia y también descubrió que dentro habían bolsas de plástico iguales a las que se hallaron en la escena, y lo más curioso es que tenían un pequeño cuarto secreto en donde guardaban un arsenal de armas de todo tipo. Pero esto tenía una explicación, pues resulta que Marcos era muy aficionado a la caza deportiva y desde hace mucho tiempo él coleccionaba todo tipo de armas. Incluso él llegó a enseñarle a Liz a utilizar estas armas y también iban juntos a cazar. De hecho, él también le regaló una pistola a ella. En este departamento también se encontró mucho dinero en efectivo y cientos de cajas de cigarros. Con toda esta evidencia, los oficiales no tenían dudas de que Liz era la responsable del crimen, por lo que el 4 de junio de 2012 decidieron detenerla para interrogarla, y desde que la mujer fue detenida, decidió contratar a uno de sus abogados, quienes le recomendaron que confesara y dijera toda la verdad. Después de esto, Elise comenzó a contar toda su historia con Marcos y cómo terminó cometiendo el crimen. Según Elise, las discusiones habían comenzado casi todo en el momento en que se casaron, debido a los celos y las infidelidades de Marcos. Él desconfiaba de ella por su pasado como trabajadora sexual y ella por su parte desconfiaba de él por su pasado como infiel. Ambos habían contratado detectives privados para espiarse el uno al otro.
Aunque creo que es importante también mencionar que Liz sí había cambiado mucho su vida después de que se casó con él. Ella había dejado su oficio por completo y se había dedicado a su familia. Pero Marcos sí seguía frecuentando estos sitios web de damas de compañía y le estaba siendo infiel a Liz. Luego de contratar al detective y descubrir que Marcos sí estaba siendo infiel con otra escort, ella regresó a San Paulo y luego que las niñeras se fueran de la casa y mientras cenaban pizza, ella decidió confrontar a Marcos con las pruebas que le había enviado el detective. En ese preciso momento comenzó una discusión entre ambos. Ella dijo que quería divorciarse y él comenzó a acusarla de estar prostituyéndose nuevamente. La insultó y le dijo que jamás podría tener la custodia de su hija porque nadie se le iba a dar por su trabajo. Según Liz, Marcos fue verbalmente violento con ella, cosa que había hecho durante muchos años. La humillaba, la hacía pensar que no valía nada y que la había recogido de la basura por ser trabajadora sexual. La pelea estaba comenzando a ser un poco violenta por parte de Marcos y en medio de la discusión Liz fue hasta uno de los pasillos del departamento y al ver que Marcos venía tras ella, decidió tomar una pistola, que de hecho había sido un regalo de Marcos. Ella contó que mientras le apuntaba con el arma, Marcos la retaba, insultaba y alentaba a dispararle, porque si ella lo hacía y lo dejaba vivo, él le quitaría a su hija y jamás la volvería a ver. De pronto, Liz disparó el arma y le dio a Marcos en la cabeza, cayendo así al suelo. En su desesperación, Liz decidió arrastrar a Marcos en una de las habitaciones del departamento y lo dejó allí durante 12 horas. Luego tomó un cuchillo bien afilado y comenzó a descuartizar el cuerpo, con la intención de poder sacar todo esto de una manera más fácil del lugar. Cabe mencionar también que la bebé, quien contaba con 11 meses de edad, sí estaba en el departamento mientras todo esto estaba sucediendo. No había ninguna niñera cuidándola. Sin embargo, se sabe que la niña no vio nada de lo que estaba pasando. Probablemente se encontraba durmiendo, pero ella sí estaba allí mientras todo esto sucedía. Al día siguiente, cuando llegó la niñera, Liz salió a arrojar las partes del cuerpo por la zona de Cotia, donde fueron encontrados sus restos. Las maletas utilizadas jamás fueron encontradas y se presume que fue arrojado en un basurero. Se conoció que mientras Liz iba camino a Cotia, fue detenida en una caseta policial ubicada en el municipio Capao Bonito, porque tenía la licencia del auto vencida. Los oficiales no notaron nada extraño y solo le pusieron una multa y la dejaron ir. En ese momento, Liz tenía los restos de Marcos en el maletero del auto. Según el testimonio de la mujer, ella habría cometido el crimen en defensa propia, debido a que se sintió amenazada por Marcos. Ella se declaró culpable del crimen, pero alegó nuevamente que había sido en defensa propia. Ya para el 6 de junio del año 2012, Liz hizo un recuento de los hechos y según su recreación, las autoridades pensaron que la altura y la distancia que ella afirmaba haber puesto en el arma no concordaba con los orificios hallados en el cráneo de Marcos. La cabeza del hombre tenía un orificio en la parte de arriba de su cabeza y en la quijada, lo cual era consistente con un disparo desde arriba a quemarropa. La Fiscalía del Estado de Paraná creía que había sido un crimen planificado para poder ella vengarse de su esposo y así también obtener dinero y la custodia total de la niña. El médico forense que llevó a cabo la primera autopsia del Marcos determinó que el hombre había sido descuartizado mientras aún estaba vivo, ya que había sangre en sus pulmones. Por estas razones, la Fiscalía decidió acusar a Liz de homicidio triplemente calificado, con los agravantes de alevosía, crueldad e incapacidad de la víctima para defenderse. En medio de toda esta investigación, la Fiscalía también sospechaba que Liz no podía haber hecho todo esto sola por su contextura. No la creían tampoco con la fuerza de moverlo a él y de hacer todo lo que aparentemente se había hecho. Así que decidieron redirigir la investigación para intentar encontrar más evidencias o si había algún culpable más. Sin embargo, no pudieron hallar ninguna prueba de esto, por lo que Liz parecía ser la única responsable. Este caso fue uno de los más comentados de Brasil. La prensa jugó un papel sumamente importante en cuanto a la opinión pública y también la información que se filtraba del caso. Debido a toda la publicidad, fue muy difícil para las autoridades armar el caso y también conseguir un jurado que fuera imparcial. Pero finalmente, el 28 de noviembre de 2016, se pudo dar inicio al juicio en contra de Liz Quitano Matsunaga, quien hasta ese momento estaba recluida en la cárcel. En el juicio, el fiscal del caso presentó las pruebas que a su juicio confirmaban la premeditación de los hechos. Por su parte, el abogado de Liz, de nombre Luciano Santoro,
dio a conocer varias cosas del pasado de Liz que de cierta forma jugaron a su favor, como por ejemplo el hecho de que Marcos frecuentaba muchísimo de los sitios de Score y que de hecho la había conocido a ella por ese medio. La familia de Marcos no sabía de esto y siendo de la cultura japonesa, todo esto para ellos fue un escándalo, fue muy vergonzoso. También se expuso el hecho de que Liz había sido abusada sexualmente por su padrastro cuando era niña y que siguió siendo víctima de abusos y humillaciones por parte de Marcos durante su matrimonio. La defensa subió al estrado a otro médico forense debido a que éste había realizado una segunda autopsia al cuerpo de Marcos. Este pudo determinar que él había sido descuartizado después de morir y no antes, como habían dicho en el primer informe forense. Esto lo pudo confirmar debido a que había pruebas de que la sangre estaba coagulada cuando el cuerpo fue desmembrado, por lo que era imposible que éste estuviese vivo. Una prima de Marcos también subió al estrado como testigo de la fiscalía para así brindar declaración sobre la relación de la pareja y hablar bien de Marcos. Ella dijo que su primo era el hombre que toda mujer querría tener en su vida porque era todo un caballero. Una de las abogadas le preguntó si él era el hombre que toda mujer quería, entonces ¿tú querrías que tu esposo te engañara con otras mujeres? A lo que ella respondió que no. Por otra parte, el hermano menor de la víctima, Mauro Kitano, también fue testigo en el juicio y dijo que Marcos endiosó a Liz y le dio todo lo que ella quería y mucho más. La opinión pública juzgaba por su parte duramente la vida pasada de Liz y no el crimen como tal. Algunas personas criticaron el hecho de que muchas la juzgaban porque fue prostituta, pero no veían mal que Marcos hubiera contratado a muchas de estas mujeres mientras se encontraba casado. La fiscalía había solicitado la pena máxima por los delitos que se le acusaban, que era de 30 años. En cambio, la defensa quería la mínima en condena. En medio de toda esta controversia, una vez finalizados todos los alegatos, el jurado se fue a deliberar y el 5 de diciembre de 2016 regresaron con un veredicto. El jurado encontró a Liz culpable de homicidio, pero también la absolvieron de los agravantes, al considerar que no había sido descuartizado mientras aún estaba con vida. Tras este veredicto, ella fue condenada a una pena de 19 años y 11 meses de prisión. Luego de que Liz fuera arrestada, su tía obtuvo la custodia temporal de la niña. Sin embargo, luego los padres de Marcos solicitaron la custodia y actualmente la pequeña vive con ellos. Liz no ha podido ver a su hija desde el arresto en el 2012 y la niña hoy en día tiene 10 años de edad y prácticamente no ha conocido a su madre y es evidentemente que tampoco a su padre. En marzo del año 2019, Liz recibió una reducción también de su sentencia. El Tribunal Supremo de Justicia le otorgó 16 años y 3 meses de prisión. Ese mismo año ya también obtuvo el beneficio de salidas temporarias durante una semana. Y todo esto por tener un buen comportamiento. Se dice que ella ha aprendido a hacer manualidades en la cárcel y también ha sido una reclusa muy bien portada. Recientemente se conoció en los medios que Liz estaba saliendo con un hombre transgénero que estaba recluido en la misma celda con ella, quien había sido acusado de intentar asesinar a su abuelo y estaba pagando una pena de 3 años. En cuanto a un dato más reciente, en este mismo año 2021, Netflix también estrenó una serie documental sobre este caso, el cual fue titulado como Liz Matsunaga, Érase una vez un crimen, en donde por primera vez ella misma relata todos los hechos, con la intención de que en un futuro su hija pueda saber la versión de su historia. Y este documental fue grabado precisamente en sus salidas temporarias de la cárcel. Actualmente Liz se encuentra en la penitenciaría cumpliendo su condena. Aún sigue recibiendo beneficios que según las leyes brasileñas le corresponden por su buen comportamiento. Liz ha dicho que en reiteradas ocasiones su única preocupación es su hija y que no descansará hasta volver a verla. Así que amigos, si están interesados en seguir escuchando un poco más sobre este caso y ver también la versión directa dada por Liz, pueden ver ese documental que les acabo de mencionar. Y bueno amigos, estos fueron todos los detalles del caso del día de hoy. Ahora más que nada me gustaría saber la opinión de ustedes, la visión que tienen ustedes con relación a este caso. Saben que me encanta leer sus opiniones con respecto a los casos porque no todo el mundo tiene como la misma opinión o la misma visión de las cosas que ocurren en este mundo. Y bueno amigos, antes de despedirme voy a estar dejando en pantalla todas mis redes sociales
por si desean seguirme y estar en un mayor contacto conmigo. También les recuerdo que al suscribirse y al activar la campanita de notificación, YouTube les estará avisando cada vez que suba un nuevo video. Sin más que agregar, yo los quiero muchísimo, me despido y nos vemos hasta un próximo video. Bye bye.